Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación para poder comunicarme con ustedes en la mañana de hoy. Para que conozcan un poquito sobre mí, porque les estaré hablando, me llamo Arely Febles Negrón. En el ámbito profesional, soy especialista de medicina interna desde el 2009. Soy especialista de enfermedades infecciosas y facultada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico desde el 2012. Fui cofundadora y directora del primer programa de residencia combinado de medicina interna y pediatría en Puerto Rico del 2014 al 2018. Luego dirigí el programa de residencia de medicina interna del 2018 al 2020 y actualmente soy decana asociada de educación médica graduada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y oficial institucional designado desde octubre del 2023. En el ámbito personal, soy la hija mayor de una maestra de matemáticas de escuela superior y de un arquitecto, ya retirados. Tengo una hermana que trabaja en la industria farmacéutica y me hizo tía de dos chicos de 10 y 7 años. Y soy madre de gemelos de 3 años y medio, a los que cariñosamente se les conoce como The A-Team. Y en Puerto Rico, el Día de las Madres se celebra mañana, así que felicidades en México a hoy a las madres y ¿verdad? Y a Latinoamérica el día que ¿verdad? Que lo celebren. En la agenda de hoy discutiremos qué es educación médica graduada y sus roles, definición de seguimiento de egresados y su importancia, sobre la AAMC, su misión, visión y herramientas disponibles de seguimiento y monitoreo de los egresados, y la perspectiva de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. En cuanto a educación médica graduada, la Oficina de Educación Médica Graduada es el custodio de la calidad de la experiencia de aprendizaje para los profesionales en entrenamiento. Esta oficina es la responsable por dicha calidad en los talleres de entrenamiento. Un médico graduado por definición es médico, pero a la vez es estudiante de un programa académico, por lo que básicamente un médico residente necesita estar regido por una estructura de medicina basada en competencias. Esta oficina de educación médica general, por lo general, tendrá algo de información sobre los egresados, tanto los egresados de la escuela de medicina como los egresados de los programas de residencia o entrenamiento. En cuanto a seguimiento de los egresados, según la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el programa de seguimiento de egresados es una política educativa que se ha implementado en la Facultad de Medicina, tanto para el pregrado como para el posgrado, no solo por ser considerado elemento de calidad educativa, sino por la información que proporciona para conocer el desarrollo de los programas educativos que ofrece la facultad y la satisfacción de los egresados en términos de su formación. Ellos mismos realimentan los procesos de diseño y reestructuración curricular. En cuanto a los estudios de egresados como producto de las encuestas, los estudios de egresados representan la sistematización y análisis de la información que las encuestas ofrecen como herramienta de evaluación de la eficacia académica que permiten una visión objetiva de los logros, además de las fallas en la formación de profesionistas. Estos estudios se conforman por el informe de generaciones y el análisis de información por apartado, de tal manera que permita a la facultad contar con elementos racionales para la toma de decisiones académicas y convertirla en insumos para los procesos de reestructuración curricular, actualización de materias y elaboración del programa de educación continua, entre otros. El objetivo general del seguimiento de egresado es obtener información oportuna, pertinente y confiable para apoyar la toma de decisiones y la planeación para la pertinencia del plan de estudio, así como el valorar el desempeño de los egresados en el ámbito laboral. Los objetivos específicos son caracterizar al egresado de la facultad y los programas educativos, así como su trayectoria académica, conocer la coherencia que existe entre los perfiles terminales y los requerimientos formativos actuales del mercado de trabajo de los egresados, contar con información que evalúe el perfil de ingreso de los estudiantes a la facultad, contar con información sobre el desempeño profesional de los egresados para sustentar las decisiones académicas que permitan mantener la pertenencia de los planes y programas de estudio, así como mejorar de forma continua en el proceso de CQI. Valorar la flexibilidad de los egresados para incorporarse a ambientes diversos, en la hipótesis de un mercado laboral que siempre está cambiando, y proponer en su caso modificaciones a las estrategias formativas que mejoren sus perspectivas profesionales. Además, conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a la calidad de la formación recibida en la Facultad de Medicina, identificar y caracterizar las instituciones empleadoras en las que laboran los egresados de la Facultad de Medicina, conocer la capacidad de inserción laboral de los egresados de la facultad, así como su desempeño laboral, identificar los requerimientos de formación, capacitación y actualización de los egresados y profesionales del área, acordes a las demandas laborales, proporcionar elementos básicos para el programa de educación continua y actualización profesional,
y aportar información para el programa de educación continua. También recalcar la importancia de las asociaciones de médicos egresados y hablaremos de nuestra experiencia a continuación. En cuanto a lo AAMC, hablando de lo AAMC, comenzaré con lo conflictivo y le dejaré estas diapositivas para que las tengan disponibles y las repasen en su tiempo. Pero les pongo el editorial publicado en el 2024 de lo que era en aquel momento el movimiento de mejorar la diversidad, equidad e inclusión en los ambientes académicos. Todos estos recursos están en el portal de la AAMC en las redes e incluyen competencias en DEI para la educación médica, la revisión holística en admisiones, recursos para apoyar a estudiantes de primera generación, políticas de lenguaje inclusiva en publicaciones académicas, colección de recursos para avanzar en la equidad de aprendizaje. Y todas estas iniciativas reflejan el compromiso continuo de la AAMC con la promoción de la diversidad, equidad y la inclusión en la educación médica, adaptándose a los cambios legales y sociales para formar profesionales de la salud capaces de atender a comunidades diversas de manera efectiva y equitativa. Como sabemos, desde enero de 2025, las iniciativas de DEI, de Diversidad, Equidad e Inclusión de la AAMC, han enfrentado desafíos significativos tras las recientes órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump en enero del 2025. Cambios claves que afectan estas políticas han sido la revocación de políticas federales de acción afirmativa, la eliminación de programas federales de DEI, impacto en la financiación de investigación y programas educativos, y la reducción en la matrícula de estudiantes de minoría. A pesar de estas medidas, la AAMC, el ACME y otras organizaciones médicas han reafirmado su compromiso con los compromisos de DEI. Aunque algunas asociaciones han optado por no confrontar directamente las órdenes ejecutivas, otras como la American College of Physicians han expresado su intención de continuar promoviendo la equidad en la medicina. En resumen, las políticas de la administración Trump han impuesto restricciones significativas a las iniciativas de DEI, afectando tanto a programas federales como a instituciones educativas. Sin embargo, organizaciones como la AAMC, que estoy representándola hoy, continúan buscando formas de mantener su compromiso con la diversidad y la equidad en la educación médica, adaptándose a las nuevas normativas y los desafíos legales. Y hablemos sobre la AAMC, que es una asociación sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud de las personas a través de la educación médica, cuidado de salud, investigación médica y colaboración comunitarias. Sus miembros son todas las 158 escuelas de medicina de los Estados Unidos, acreditadas por el Comité Asesor de Educación Médica, por sus siglas en inglés, el CME, 3 escuelas de medicina acreditadas de Canadá, alrededor de 400 sistemas de salud y hospitales académicos, incluyendo centros médicos del Departamento de Asuntos del Veterano, y más de 70 sociedades académicas. A través de estas instituciones y organizaciones, la AAMC guía y sirve a las escuelas de medicina, a los sistemas de salud y a hospitales académicos de Estados Unidos y a millones de individuos a través de la medicina académica, incluyendo más de 190 facultativos, 90,000 estudiantes de medicina, 150,000 médicos residentes y hasta 60,000 estudiantes graduados e investigadores postdoctorales en ciencias biomédicas. Una de las herramientas que proporciona la AAMC para seguimiento efectivo de egresados es el cuestionario de graduación de la Escuela de Medicina, el cual provee insumos para mejorar la educación médica y los servicios de apoyo estudiantiles en su Escuela de Medicina. Es una fuente, además, de data primaria de la efectividad del entrenamiento clínico, los planes de carrera y especialidad, asistencia económica y bienestar estudiantil. Luego de culminada la ventana de cuestionario del AAMC, provee reportes de resultados agregados a nivel de cada escuela. Estos resultados se comparan con respuestas agregadas nacionales para tener un punto de referencia de cómo su escuela está ejecutando en ciertas áreas críticas. La AAMC utiliza estas respuestas para proveer información que sirva de apoyo a la promoción de esfuerzos para educación médica. El cuestionario, además, busca información de graduandos de escuelas de medicina para ayudar a esas escuelas a tener un punto de referencia y mejorar sus programas de educación médica. La información también se utiliza en la investigación de tendencias nacionales en educación médica y por el Comité Asesor de Educación Médica, que es la autoridad acreditadora para los programas que otorgan el doctorado en medicina en las escuelas de medicina en Estados Unidos. Además, pregunta la opinión acerca de los servicios estudiantiles y los programas educacionales de las escuelas, su preparación para las residencias, el financiamiento de la educación o asistencia económica y sus aspiraciones de carrera. Preguntas que apuntan al entendimiento del ambiente de aprendizaje en las escuelas de medicina también lo incluyen y provee la oportunidad de informar a las escuelas de medicina sobre áreas específicas que son fortalezas o que necesitan mejorar.
Completar el cuestionario toma aproximadamente de 35 a 50 minutos. La participación en este cuestionario es voluntaria, ya que el participante tiene el derecho de no responder una pregunta o una serie de preguntas. Para asegurar que sea el voluntario, el AANC no informa a las escuelas de medicina qué estudiantes han comenzado o completado el cuestionario. Y estudiantes que hayan percibido alguna coerción para participar pueden contactar a la Oficina de Protección de Sujetos en Investigación por correo electrónico que lo suministre. Las escuelas de medicina son informadas de las regulaciones y guías en cuanto a la administración del cuestionario y se comprometen a seguir este protocolo. Los datos coleccionados están clasificados como confidenciales y no pueden liberarse con identificación individual, excepto con algún tipo de permiso y algún tipo de excepciones. Los beneficios de participación son contribuir a la investigación en educación médica, a puntos de referencia nacionales y a la mejoría del programa de educación médica, y la colección de datos se considera de riesgo mínimo. En cuanto a reporte de residentes, ¿verdad? Ya graduados por la AANC, es una colección en línea de tablas de datos que proveen información de ciertas características de aplicantes a programas de residencias y residentes, así como información de actividades profesionales post-residencia. Desde la edición del 2023 de este reporte anual, ALA datos de múltiples fuentes para crear tablas que se enfocan en asuntos que trascienden a través de los Estados Unidos, de las especialidades y de las fases del continuo, que es educación médica graduada. En cuanto al cuestionario de preparación de residentes por el AANC, salió publicado en el Journal of Graduate Medical Education del ACGME en octubre del 2023 como un proceso nacional para los directores de programa proveer un insumo estandarizado a las escuelas de medicina sobre sus egresados. En cuanto a la utilidad de este recurso, el trasfondo es que el proceso para que los directores de programa provean insumos a las escuelas de medicina sobre la preparación o cuán listos se encuentran sus egresados para el entrenamiento del primer año se considera que es un proceso bien cargado y no había una forma que generara datos que proveyeran puntos de referencia nacionales. Así que el objetivo fue la Asociación de Colegios Médicos Americanos, que es la AAMC, probó la viabilidad de administrar un cuestionario de preparación de residentes estandarizado a los directores de programas nacionalmente acerca de lo preparados que se encontraban los residentes PG1, que son Postgraduate Year 1, para la residencia. En cuanto a la metodología, en 2020-2021, la AANC invitó a los directores de programa vía correo electrónico a completar los cuestionarios de preparación de los residentes PG1 que se graduaron de las escuelas participantes. La AANC le proveyó a las escuelas reporte de los datos que se identificaron de sus graduados. Las medidas de resultados incluyeron la tasa de participación de la escuela, la tasa de respuesta de los directores de programa, la tasa de respuesta de cubierta PG1, que es la razón entre cuestionarios completados sobre de directores de programa que fueron invitados a completar el cuestionario, el tiempo de completar el cuestionario, que es la diferencia en el tiempo desde cuando se abrió la ventana del cuestionario versus cuando se completó el mismo, el insumo de las escuelas participantes acerca del proceso recogido por medio del cuestionario de evaluación enviados por la AANC a líderes escolares. En cuanto a los resultados, la participación de las escuelas aumentó de un 43 a un 72%. La tasa de respuesta de directores de programa fue similar en ambos años, pero varió por especialidad. Por ejemplo, neurología 42% versus medicina pediatría hasta un 80%, ¿verdad? Que es la medicina combinada. En cuanto a las tasas de cubiertas de PG1, fueron similares en 2020 y 2021. El tiempo de completar el cuestionario promedió menos de 3 minutos, lo cual es viable. Y varios líderes escolares reportaron que los datos del cuestionario estimularon a mejoras en la calidad curricular, ya que mejoras que estaban ya nuevas o en proceso. En cuanto a las conclusiones, la administración de un cuestionario estandarizado a los directores de programa nacionalmente sobre la preparación para la residencia de PG1 es viable y la decisión es que se continuará haciendo. En resumen de esta iniciativa, que se sabía pues que las escuelas de medicina carecían, pero deseaban un insumo de cómo sus graduados ejecutaban durante la residencia para poder realizar proyectos de calidad y mejoramiento de su currículo. Lo nuevo es que existe el cuestionario de preparación de residentes y este provee una manera viable a muchas escuelas de medicina sobre datos sobre la preparación de sus residentes, y líderes de las escuelas ofrecieron un insumo favorable sobre el mismo. En resumen, la iniciativa posee potencial para expandir la cantidad de insumos que se le brinda a las escuelas de medicina acerca de la preparación de sus graduados.
Se continúan creando otros modelos de seguimiento de egresados, como esta publicación titulada Utilizando los milestones de ACME como una evaluación formativa para la rotación de medicina interna, resultados consecutivos de 2 años y seguimiento luego de graduación. Como trasfondo, este estudio evaluó la utilidad de utilizar los milestones del ACME, por sus siglas en inglés, que es el Consejo de Acreditación de Educación Médica Graduada, como una herramienta de evaluación formativa para estudiantes de quinto y sexto grado de escuela de medicina en su ejecutoria, en su rotación de medicina interna. Y luego la ejecutoria de estos mismos estudiantes en su primer año posgrado en su entrenamiento en medicina interna. En cuanto a los métodos, se colectaron datos retrospectivos de 65 estudiantes de medicina completando su rotación de medicina de primer año posgrado en el mismo hospital universitario en el año académico 2021. Datos incluyeron los resultados de las evaluaciones de 7 de los milestones de ACME, información en pacientes admitidos asignados a los estudiantes y encuesta de satisfacción de los estudiantes. El Doctora análisis, Febres, una molestia, nos quedan 3 minutos, perdón. sí, está bien, yo concluyo muy rápidamente. El análisis incluyó 390 resultados de evaluaciones durante la evaluación de medicina interna, 78 resultados de evaluación durante su entrenamiento como PG1, sobre todo sobre el milestone de Patient Care 2. Y la conclusión fue utilizar los milestones de ICME como una herramienta de evaluación formativa en la rotación de medicina interna, rindió resultados prometedores y el seguimiento longitudinal de las subcompetencias facilitó el monitoreo del desarrollo de los estudiantes y el poder proveerles insumo constructivo. Como vemos, el seguimiento de egresados lleva al desarrollo del programa, verificar la satisfacción de los egresados, ¿verdad? Y a una reestructuración y diseño del currículo. Vamos a hablar de un poquito de nuestra experiencia en la UPR. Los egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, 65% se quedan en Puerto Rico una vez completan su grado MD, 35% hacen sus residencias en Estados Unidos, en los sitios más comunes, Texas, Florida, Boston y New York, pero cada vez vamos a más estados. Y esta estadística está aumentando, pero sobre el 60% de los egresados hacen una subespecialidad. En cuanto a los datos de nuestros egresados, ¿verdad? ¿Cómo los obtenemos? A nivel estudiantil se fomenta el sentido de pertenencia y se motiva a participar en eventos y servicios con exalumnos. Y de ahí es la primera vez que tenemos datos ¿verdad? Que se obtiene datos. Cuando a la graduación, previo a la ceremonia, se actualizan los datos personales con 2 correos electrónicos, dirección y teléfono, institucional y fuera de institucional, para no perder el contacto. A nivel de residencia, entre las actividades para fomentar la pertenencia se encuentra pertenecer a la Sociedad de Médicos Graduados, que realiza una convención anual. Y las actividades incluyen celebración de aniversarios, tanto de clases como de la Fundación de la Escuela de Medicina. En adición, constantemente hay búsqueda de fondos para becas, actividades, presentaciones y rotaciones. Y aquí continúa la actualización de datos durante estas actividades. Y los exalumnos distinguidos, pues constantemente nos ayudan a la escuela en la recaudación de fondos y mentoría para los estudiantes de medicina. En cuanto a la Sociedad de Médicos Graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, es una sociedad sin fines de lucro con una misión filantrópica y el objetivo principal es apoyar a la Escuela de Medicina y sus estudiantes mediante programas científicos, proporcionan educación continua a médicos egresados y por otro lado hacen aportaciones a las escuelas de medicina y sus estudiantes de distinto tipo y eso es lo que está reflejado en este newsletter que les presento aquí. Por ejemplo, aquí hay en las fotos entregas de ayudas económicas, ya sea para subvenciones de presentación de sus trabajos escolásticos, como también donaciones de equipo computadora y el tipo de conferencias que se pueden ofrecer para que los miembros puedan seguir su educación continua. Y como parte de la cuota, la pongo ahí para que sepan que siempre está también pendiente la donación al fondo estudiantil como un precursor, ¿verdad?, de mantener la continuidad de Escuela de Medicina a posgraduado. Y esta es mi última laminilla, que es, ¿verdad?, una foto de la gala del 75 aniversario de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, que lo celebramos el 28 de marzo. Y aquí está justo a tiempo las referencias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto en el chat yo la contesto por email como me indiquen. Muchas gracias por su atención.